Bien, muy buenos días. Vamos a continuar entonces con el avance. Finalmente nos va a tocar otro tipo de movimiento en el plano, que es el movimiento circular. Entonces, las características de este movimiento es que su trayectoria, el camino que sigue el cuerpo, va a ser una trayectoria circular, ¿no? Bueno, entonces en el libro de Michel Valero, ¿no? Continuando con el capítulo 7, ahí pueden hacer la revisión de los conceptos más fundamentales como la velocidad tangencial, ¿no? O velocidad lineal, que es a lo largo de la trayectoria circular. También vamos a ver el concepto de aceleración. Si bien se divide generalmente en dos tipos de movimientos, ¿no? Uno que es el MCU, movimiento circular uniforme con velocidad angular constante, y el otro es el movimiento circular uniformemente acelerado, MU, eh, MCUA, ¿no? Entonces, en el movimiento con velocidad angular constante, ¿no? La característica es que no va a cambiar la velocidad angular, ¿no? El ángulo batido por unidad de tiempo va a ser el mismo, por tanto también la magnitud de su velocidad tangencial va a ser la misma, se va a mantener en magnitud, pero la dirección, como ven, cambia, ¿no? Entonces, debido al cambio de dirección de la velocidad tangencial, entonces aparece una aceleración que es la aceleración centrípeta. En el límite, cuando delta t tiende a cero, entonces esta aceleración centrípeta va a ser radial y dirigida hacia el centro de la trayectoria circular, ¿no? Esa aceleración centrípeta entonces está dada por esta fórmula. En este caso sería la aceleración centrípeta igual velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el r, que es el radio de la trayectoria circular, ¿no? Bueno, entonces esto seguramente ya lo van a revisar. También tenemos el concepto de longitud de arco y el concepto de 2 pi radianes, que es una vuelta completa, que también lo llaman una revolución, ¿no? Entonces, y vamos a hablar entonces de cantidades angulares y también de cantidades lineales a lo largo de la trayectoria circular. Entonces, para ilustrar mejor esto, vamos a resolver algunos problemas, ya que estamos con lo último. Entonces, en este libro también tienen algunos problemas acá, ¿no? Tienen un resumen de las fórmulas para un movimiento circular uniforme, y acá tienen ya los problemas, ¿no? Ok, a ver, vamos a hacer un poquito más. Para recordar primeramente los conceptos, vamos a ver el ejercicio 1 o el ejercicio 2, mejor, vamos a ver. Entonces, hacemos un screenshot. Y vamos a empezar a resolver los problemas, ¿no? Ok, vamos a trabajar con nuestro lienzo de trabajo. Aquí está el enunciado del problema. Nos dice que un cuerpo gira en un círculo, ¿no? Es decir, que su trayectoria es circular. Y también nos dan la información del radio, ¿no? El radio ya está en unidades del sistema internacional, ¿no? Con una velocidad de 10 metros por segundo. Bueno, acá, como hemos estado diciendo, hay dos tipos de velocidad, ¿no? Una velocidad lineal o tangencial y la velocidad angular. Este dato que me están dando de 10 metros por segundo, ¿qué velocidad es? ¿Es angular o es lineal? ¿Están ahí, jóvenes? Sí, Luis. Ok. Es angular. Angular. Cuando decimos angular es cuando
hay un desplazamiento angular, un ángulo basido, ¿no? Pero en este caso, fíjense, las unidades son metros. Y metros es la unidad en el sistema internacional para la longitud, ¿no? Entonces, en este caso sería como para medir la longitud de arco, ¿no? Sobre la trayectoria circular. Entonces, tienen que fijarse muy bien en las unidades, ¿no? Acá, por ejemplo, es metros por segundo, ¿no? Por lo tanto, nos están dando la velocidad tangencial o lineal, ¿eh? Eh, ¿Cuándo podría haber sido, digamos, una velocidad angular? Por ejemplo, cuando en vez de metros, una unidad de longitud tenía que darnos una unidad de ángulo, ¿no? Por ejemplo, radián en el sistema internacional puede ser también una revolución, una vuelta, o en grados sexagesimales también, podría ser también, no sé, 35 grados sexagesimales, etc., ¿no? Por segundo, obviamente, ¿no? Entonces, en las unidades ustedes se van a dar cuenta. Entonces, acá ya tenemos dos datos, ¿no? Acá vamos a poner, ahí anotando. El radio de la trayectoria circular nos da que es 0.5 metros. Ahora, como también hemos identificado que esa velocidad que nos dan es velocidad angular, la velocidad lineal o tangencial se denota con la magnitud como una B dentilabial, entonces esto es igual a 10 metros por segundo. La pregunta es, ¿cuál es su aceleración centrípeta, ¿no? La aceleración centrípeta hemos dicho que ya es la aceleración debida al cambio de dirección en un movimiento circular, ¿no? Al cambio de dirección de la velocidad. Tal vez un poquito, voy a ver si hay para que ilustrar un poco mejor esto. Creo que es aquí. Eh, Cuando la velocidad angular alfa es igual a 0, estamos en un movimiento circular uniforme. Y aquí vamos a tener un omega constante, ¿no? Vamos a hacer la simulación. Entonces, como pueden observar en el simulador, ahorita tenemos un movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular, el ángulo basido, que está ahí dibujado de color verde, ¿no? El ángulo basido por unidad de tiempo es constante. De igual manera, la magnitud de la velocidad tangencial, ese vector en azul, se mantiene constante, pero solamente su magnitud y la dirección y sentido en cada instante va cambiando, ¿no? Debido a ese cambio, entonces hay una aceleración centrípeta que está en la dirección radial y hacia el centro de la trayectoria circular. A eso se refiere con la aceleración centrípeta que me están pidiendo en este problema, ¿no? Ok, entonces, esa aceleración centrípeta, en función de esta velocidad tangencial, está dada por esta relación, ¿no? Vamos a decir acá, la aceleración centrípeta, vamos a ponerlo A sub C, de C de centrípeta, que es una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria circular debido al cambio de dirección de la velocidad. En magnitud es igual a la magnitud de la velocidad tangencial dividido entre el radio de la trayectoria circular, ¿no? Bueno, entonces esto no hay que aplicar porque ya tenemos los datos, ¿no? Así de sencillo, pues. La aceleración centrípeta, entonces acá vamos a tener velocidad tangencial, todo está sistema internacional, ¿no? Vamos a tener acá 10 al cuadrado sobre 0.5. Bueno, entonces así, haciendo el cálculo ya pueden determinar, ¿no? ¿Cuánto es su magnitud? 10 al cuadrado dividido entre 0.5. 200, ¿no? Las unidades van a ser metros por segundo al cuadrado, ¿no?
Ok. Bueno, estamos viendo algunos conceptos básicos para después ya ver más el Y movimiento. Sí, adelante. cuando dice así solo velocidad y tiene metros sobre segundo, ¿es Ujú. velocidad lineal nomás? Así es. Lineal, porque sus unidades te dicen, ¿no? Son metros por unidad de segundo, ¿no? 10 metros lineales, en este caso se coge a lo largo de la trayectoria circular, ¿no? En el contorno de la circunferencia. Y en el caso que sea radianes, sería velocidad angular. Exactamente, ¿no? Las unidades delatan qué tipo de velocidad es, ya que radian es una unidad de ángulo, ¿no? Sí. Cuando es ángulo por unidad de tiempo, son unidades de velocidad angular, ¿no? Ya saben, la velocidad angular se denota con omega, ¿no? Una letra griega del alfabeto griego. Creo que en el siguiente ejercicio podemos ver eso también. Ver con la velocidad. Ok. Bueno, acá en este libro hay otros más, ¿no? Que pueden. mm, a ver, el 7.7 creo que habla de. Vamos a hacer este, a ver, para ilustrar. Ok, vamos a ver entonces el ejercicio 7.7, mucho lienzo de trabajo. Ahora vamos a poner aquí y aquí espacio. Ok, entonces en el ejercicio 7.7 nos dice cuántas revoluciones por segundo realiza un objeto que recorre un círculo de radio 20 metros. Si su aceleración centrípeta es de 80 pi cuadrado metros por segundo al cuadrado. Ya. Un poco recordaremos las unidades angulares. Aquí es una revolución, ¿alguien se acuerda? Cuando hablamos de revolución, una revolución es una vuelta, ¿no? Una vuelta completa, un ciclo. Cuando el objeto parte de un punto de la trayectoria circular y regresa al mismo punto, ¿no? Dando una vuelta. Entonces, cuando hablamos de una revolución, es una vuelta completa, es equivalente, ya se ve en radianes, a 2 pi radianes y en grados hexagesimales a 360 grados hexagesimales. Entonces, acá nos está diciendo, ya saben que revolución es unidad de ángulo, ¿no? Por segundo, ¿no? Entonces, ángulo por segundo, ya saben que esto nos está refiriéndose al omega, ¿no? Velocidad angular, ¿no? Como su compañera de asalto preguntaba, ¿no? Entonces, ¿cuántas revoluciones por segundo? Revoluciones por segundo es una unidad de velocidad angular, ¿no? Realiza un objeto que recorre un círculo. Acá ya nos están diciendo que la trayectoria circular, obviamente recalcan que es un círculo, y también nos dan el valor del radio de la trayectoria circular, ¿no? 20 metros. Y nos dan de dato la aceleración centrípeta, ¿no? Hace un momento hemos visto la relación de la magnitud de la aceleración centrípeta en función de la velocidad tangencial, pero también hay otra relación en función de la velocidad angular, ¿no? Esto, como recordarán, la aceleración centrípeta A sub c, también en función de la velocidad angular, va a ser igual a R por omega, omega que es la velocidad angular, al cuadrado, ¿no? Eso es, ¿no? Entonces, como ven, ya tenemos todos los datos para encontrar el omega que me piden, ¿no? Aquí fíjense que en el enunciado no me dicen directamente encuentre la velocidad angular, ¿no?
es una forma de interpretación acá que tienen que decir. Una forma de decir también encuentre la velocidad angular es como decir cuántas revoluciones por segundo realiza un objeto. Y revoluciones por segundo ya está hablando del omega, ¿no? Ok, entonces prosiguiendo, acá vamos a tener la magnitud, es todo está sistema internacional, ¿no? No hay necesidad, si es que aquí falta, ¿no? Ya, primero vamos a sacar entonces en radianes por segundo y luego lo convertimos a revoluciones, ¿no? Entonces acá, aceleración centrípeta, la magnitud es 80 pi cuadrado, ¿no? Esa es la magnitud de la velocidad centrípeta, ¿no? Que es la aceleración centrípeta, que es la aceleración que está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular. Esto va a ser igual al radio de la trayectoria, que es 20 metros, y por omega cuadrado, ¿no? Y como ven, acá solamente hay una sola incógnita, y es despejar, ¿no? Entonces, omega, estos 20 va a pasar a dividir, ¿no? Bueno, acá también ya podemos simplificar algunas cosas, ¿no? Este 0,0. Entonces, 8 dividido entre 2 a 4. Vamos a tener entonces 4 pi cuadrado. Y raíz cuadrada de ambos miembros para despejar omega. Entonces, esto va a salir 2 pi, ¿no? Entonces, 2 pi, sus unidades tendrían que estar en el sistema internacional, que son los radianes por segundo, ¿no? Ya está. Pero la respuesta tengo que dar en revoluciones por segundo, ¿no? Una revolución ya saben que es una vuelta, y una vuelta es precisamente 2 pi radianes, ¿no? Es la identidad, ¿no? Una revolución o vuelta es igual a 2 pi radianes, ¿no? Ok, entonces esto va a ser igual. Como 2 pi radianes es lo mismo que decir una vuelta, una revolución, sería una revolución por segundo. En el sistema técnico también lo anotan de esta manera, ¿no? Muchas veces en la parte técnica le ponen una revolución por segundo, ¿no? Un RPS, ¿no? Y cuando es una revolución por minuto es un RPM, ¿no? Eso es un poco para que sepan que se puede escribir así también, ¿no? Ok, bueno, entonces eso es en cuanto a esos conceptos básicos de la aceleración centrípeta, ¿no? Y vamos a ver otros ejercicios más. Volviendo acá. A ver, entonces el tema del movimiento circular también se puede ver en una escala planetaria. El 7.9 podemos revisarlo también. Entonces vamos a verlo. Entonces el ejercicio 7.9, como pueden, nos habla de que el planeta Tierra tiene un movimiento sobre su propio eje, ¿no? Entonces acá, volviendo a nuestro lienzo de trabajo, vamos a colocar aquí el enunciado.
Nos preguntan cuál es la velocidad angular de la Tierra con respecto a su propio eje de rotación. Y cuál es la velocidad de un punto de la Tierra situado en el Ecuador, ¿no? Y acá nos da más o menos el radio promedio del planeta Tierra, ¿no? 6.400 kilómetros. Bueno, haciendo un gráfico, si esto asumimos que es nuestra esfera celeste, y vamos a decir que acá más o menos estaría su eje de rotación, y la línea del Ecuador, entonces tendría que estar por acá, ¿no? Por acá, más o menos a la mitad, ¿no? Ya, lo que me están pidiendo es entonces para un punto que se ubica en la superficie de la Tierra que esté en esta latitud, ¿no? En la línea del Ecuador. Para una partícula sobre la superficie de la Tierra, nos preguntan para un punto, ¿no? Ese es el punto P, ¿no? Para ese punto, en la línea del Ecuador, ¿cuánto es su velocidad, ¿no? A la velocidad en un punto. De igual manera, ¿no? Me pueden decir también acá qué velocidad me está preguntando, ¿es tangencial o angular? Si va a haber opciones múltiples, ¿no? Las unidades te van a decir qué velocidad es, en este caso velocidad tangencial, ¿no? Metros por segundo. Ok, hace un momento ya hemos visto la relación, pero primeramente vamos a encontrar la velocidad angular, ¿no? Por definición, la velocidad angular media se define como el desplazamiento angular, el delta de teta, dividido entre el delta de t, que es el intervalo de tiempo que ha durado este desplazamiento delta de teta. Ya, entonces, Es que hacia adelante. en esa fórmula no puede ser directamente así delta sobre tiempo. Es que vi que no le agregan o sea, no le agregan ese delta. ¿Dónde lo viste eso? Es que Eh, hay que saber diferenciar dos cosas, ¿no? Uno es la posición angular, ¿no? Que es el ángulo que se mide a partir del eje X, ¿no? Y en sentido antihorario, ¿no? A ver, vamos a verlo, a ver aquí. Porque aquí tenemos, por ejemplo, es un simulador, ¿no? Fíjate que ahorita este ángulo phi, ¿no? Nos da la posición angular, ¿no? Si parte de una posición inicial de 0 radianes, ¿no? Desde el eje X positivo, entonces no siempre a veces parte desde, desde el eje X positivo, ¿no? A veces parte de más acá, de una posición mayor a cero o puede ser también menor a cero. Entonces ahí ya tenemos que hablar y diferenciar, ¿no? Que lo que es posición angular y desplazamiento, ¿no? Son dos conceptos diferentes. Pues que por definición es así, ¿no? Ahora, si la velocidad es negativa, entonces fíjense, cambia el sentido, ¿no? Del eje X positivo en sentido horario sería ya para una velocidad negativa, ¿no? Velocidad negativa angular, ¿no? Acá. Entonces, es un poco para
tenerlo en cuenta, ¿no? Pero conceptualmente este es un desplazamiento angular, no es un ángulo, no es una posición angular, ¿no? Así que para esto, como estamos hablando del planeta Tierra, ¿no? Vamos a decir que el desplazamiento angular, digamos, para una vuelta, digamos, tomando en cuenta este punto P, cuando da una vuelta y se torna a la misma posición, ha dado un ciclo completo, ¿no? Eso es cuando completa un día, ¿no? Entonces esto va a recorrer, ¿no? El ángulo batido va a ser 2 pi radianes, ¿no? Igual a una vuelta completa, ¿no? Así que acá vamos a decir que 2 pi radianes, una vuelta, se lo hace en un día, ¿no? 2 pi radianes. Ese es el desplazamiento angular, ¿no? El intervalo de tiempo que toma hacerlo es un día, ¿no? Un día. Ya. Esa vez no me salió muy bien, pero para llevarlo al sistema internacional, el tiempo no tiene que estar expresado en días, ¿no? Tiene que estar en segundos. Ahí ya pueden aplicar los factores de conversión, ¿no? Un día por, a ver, ¿cuántas, un día cuántas horas tiene? 24. Muy bien, 24 horas. Y una hora, ¿cuántos segundos tiene? 3600. Así es, ¿no? Aquí tiene 60 minutos, cada minuto 60 segundos, 60 por 60, 3600 segundos, ¿no? Entonces, eso llevamos entonces. Y pueden sacarlo en su calculadora, ¿no? Entonces, 1 por 24 por 3600. Esa es la cantidad de segundos que tiene un día, ¿no? 86.400. Ok. 86.400 segundos. Obviamente, ¿no? Se va cancelando hasta tener un segundo. Entonces ya tenemos y podemos determinar ya la velocidad angular en el sistema internacional, ¿no? En radianes por segundo. Así que colocando los valores que hemos obtenido, acá entonces vamos a tener 2 pi radianes, ¿no? Lo mantenemos ahí. Y el día es equivalente en segundos, ¿no? Exacto. A 86.400, ¿no? Ok, van a calcularlo. 2 pi dividido entre 86.400. Ok, a ver, ¿será que se puede esto? Ok, entonces podemos redondearlo, tal vez de repente sería bueno mantenerlo en función de pi también para tener mayor precisión, ¿no? Si quieren lo mantienen en función de pi, ¿no? Simplificando, 2, vamos a tener 86.400 dividido entre 2, 43.200. Entonces acá vamos a tener pi sobre esa cantidad, ¿no? Simplificando y en función de pi, 43.200. Y sus unidades ya saben que va a estar en radianes por segundo.
Listo. En la segunda pregunta nos habla de la velocidad en un punto de la Tierra situado en el Ecuador, ¿no? Y acá, de acuerdo a las respuestas, me están midiendo la velocidad tangencial. Y hace un momento también hemos visto, eh, a partir de la definición de la longitud de arco, ¿no? Que nos decía que la longitud de arco es igual a R, el radio de la trayectoria circular, por el delta de teta, ¿no? O delta de S también podrían ponerlo acá. Una variación de longitud de arco es igual acá por R y por el ángulo que subtiende esa longitud de arco, ¿no? Delta de teta. Okay. Entonces, como el radio de la trayectoria circular en todo momento se va a mantener constante, no va a cambiar, y derivando con respecto al tiempo, acá vamos a tener ya la velocidad tangencial, ¿no? Igual, y la variación del ángulo con respecto al tiempo nos va a dar la velocidad angular, ¿no? Y esa es la relación entonces que necesitamos para encontrar la velocidad tangencial, ¿no? Bueno, acá también si derivan una vez más, ¿no? Con respecto al tiempo, ¿no? Aquí van a tener la aceleración lineal o tangencial, ¿no? Igual a R, es constante, no cambia. Y esto, la variación de la velocidad angular va a ser la aceleración angular, ¿no? Pero para nuestro caso vamos a necesitar esto porque nos está preguntando la velocidad tangencial, ¿no? Entonces, aplicando esto, vamos a tener que la velocidad tangencial va a ser igual al radio que nos proporciona el dato acá, 6400. Como no está en metros, hay que llevarlo a metros, ¿no? Por factores de conversión, ¿no? Un kilómetro tiene 1000 metros. Así que acá el radio de la Tierra, ahí nos dan que es 6400 por factor de conversión. 1000 metros es igual a un kilómetro. Ahí está. Entonces son 6.400.000. Ya, eso va a estar en metros, ¿no? 400.000, ¿no? Metros. Eso multiplicado por la velocidad angular que acabo de encontrar, ¿no? Bueno, para no tener errores desde donde va a ser pi sobre 43.200, ¿no? Y sus unidades, como saben, es radianes por segundo. El radian ya saben que es adimensional, ¿no? Porque por definición, ¿no? Acá, el radian se define como la longitud de arco que es igual en magnitud al radio de la circunferencia, ¿no? Entonces, metro con metro se cancelan y va a darnos un radian, no tiene unidades, ¿sí? Es como si fuera el 1, el neutro multiplicativo 1. Así que va a quedar solamente metros por segundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto vamos a obtener? Lo calculan. Esto multiplicado por pi y dividido entre 43.200. Ok, 465 metros por segundo, ¿no? Bueno, acá está cruz redondeado
hasta las decenas, ¿no? Como después de esto es mayor que 5, entonces puede volver a 470, ¿no? Esté más cerca. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna Inge. Ok, entonces vamos a pasar al otro tipo de movimiento que es con aceleración constante, ¿no? Un poco para ilustrar también. Aquí estábamos viendo el movimiento con velocidad constante, ¿no? Velocidad angular constante. Algo que tienen que notar es que como hay esa aceleración, ¿no? Eh,
Buen día, Inge. No se le escucha. Inge, si está hablando, no se le escucha. ¿Me escuchan, jóvenes? ¿Pueden ver mi pantalla? Ahora sí. Sí, Luis. Sí, hace rato creo que no sé qué pasó. Ok, entonces vamos a retornar. Estábamos con este ejercicio de acá, del 7.1c, que tiene que ver con el movimiento circular uniformemente acelerado. Ok, entonces acá, volviendo a nuestro lienzo de trabajo, nos dice que un disco con aceleración angular constante, ya nos está diciendo que alfa es constante, ¿no? Si es constante, ya estamos en un movimiento circular uniformemente acelerado, ¿no? Acá nos dice, se necesita 2 segundos, así el disco necesita 2 segundos para girar un ángulo de 14 radianes y alcanzar una velocidad angular de 10 radianes por segundo. Calcular la aceleración angular y su velocidad angular inicial. Ok. Entonces, como hemos estado viendo ya, las fórmulas son análogas al del movimiento circular uniformemente acelerado. Pues, lo que hay que saber es que se necesita 2 segundos, dice, ¿no? Estos 2 segundos no es un instante de tiempo, es un intervalo, ¿no? Es un delta de t. Y acá también nos dice, para girar un ángulo de 14 radianes, aquí hay un desplazamiento angular, ¿no? Ya. Ok. Entonces vamos a necesitar acá, como tenemos ya desplazamiento angular, ¿no? Sí, tenemos un delta de teta igual a 14 radianes, sistema internacional, ¿no? Podemos usar esa fórmula que nos dice que la velocidad angular, ¿no?, elevada al cuadrado, ¿no?, de la que sacan sustituyendo el tiempo en la posición angular, es igual a la posición angular inicial más 2 veces la aceleración angular por el desplazamiento angular, ¿no?, delta de teta. Ok. Entonces, acá nos dice entonces que acá nos da una velocidad angular final, ¿no? Es decir, lo que alcanza después de un tiempo. Esa es una velocidad angular instantánea que es la final, ¿no? Sería 10, ¿no? De acuerdo a los datos, voy a tener acá 10 al cuadrado igual velocidad angular inicial es el omega sub 0 al cuadrado, que es nuestra incógnita también, ¿no? Tenemos dos incógnitas, que es omega sub 0, velocidad angular inicial. También necesitamos encontrar la aceleración angular alfa, ¿no?, constante, que eso es la otra incógnita. Más 2 veces alfa, la aceleración angular, por el desplazamiento. El desplazamiento tenemos, ¿no? Acá nos dan 10, 14 radianes, ¿no? Entonces, por 14. Ya no voy a colocar las unidades, todo voy a hacer trabajar en el sistema internacional, ¿no? Las velocidades angulares en radianes por segundo, alfa en radianes por segundo al cuadrado, el ángulo en radianes, ¿no? Listo. Eso por una parte, entonces podemos reducir esto. Voy a tener entonces 100 igual velocidad angular
al cuadrado más 28 por alfa, ¿no? Y aquí sería la velocidad angular inicial al cuadrado. Y que para tal vez evitar el cuadrado, ¿no sería mejor usar la otra ecuación que dice que velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más aceleración angular por tiempo, sin los cuadrados? Sí, vamos a usar los dos porque son dos variables que necesitamos encontrar, ¿no? Entonces, vamos a formar un sistema de ecuaciones con el otro más que mencionas, ¿no? Que, como tú dices, la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, ¿no? Por el instante de tiempo, este instante de tiempo que le corresponde a esta velocidad angular final. Acá entonces tenemos nuevamente sustituyendo, vamos a tener 10, la velocidad angular final igual, velocidad angular inicial, omega sub 0, que es nuestra incógnita también, alfa también es nuestra incógnita. El instante de tiempo para el cual tenemos esto, ¿no? Se necesita 2 segundos, dice, ¿no? Desde que empieza a correr el tiempo, el cronómetro, ha transcurrido 2 segundos, ¿no? Pero inicialmente ya tenía una velocidad angular inicial, ¿no? Por eso aquí está, estos 2 segundos es intervalo y también es un instante de tiempo final que le corresponde a esta velocidad angular de 10, ¿no? Entonces acá vamos a tener por 2. Ok, por 2. Listo. Entonces, con eso podemos tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Y aquí ya pueden ver qué método les resulta más fácil, ¿no? Por sustitución, reducción, igualación, por determinantes, ¿no? No, tampoco, no son lineales los dos, ¿no? Entonces, vamos a tener que usar por sustitución nomás, ¿no? Bueno, en este caso, ¿qué podemos hacer? A ver. Voy a despejar de esta primera, de esta segunda, el omega. Y lo sustituyo acá, ¿no? Entonces, omega sub 0, despejando, ¿no? Este 2 alfa pasa al otro nivel con menos 2 alfa, ¿no? Vamos a tener 10 menos 2 alfa. Entonces, esta ecuación 1 lo voy a sustituir en este 2, ¿no? Así que podemos decir 1 en 2 y vamos a tener. Bueno, acá vamos a tener entonces, manteniendo su 100, ¿no? 100 igual, acá en lugar de omega sub 0, vamos a poner 10 menos 2 alfa. Y eso elevado al cuadrado, ¿no? Y más 28. Ok. Tenemos 2 alfa. Esto está elevado al cuadrado. Más 28. Ya, esto para despejar ya es álgebra, ¿no? Acá tenemos un trinomio cuadrado perfecto que vamos a tener que desarrollar. Eso va a ser el primero al cuadrado. 10 al cuadrado, 100. Menos 2 veces el primero por el segundo. Sería 2 por 2, 4. 4 por 10, 40. 40 alfa. Más el segundo componente al cuadrado, ¿no? Más 4 alfa cuadrado.
y más 28 alfa, ¿no? Acá podemos reducir aún más, ¿no? Términos semejantes, ¿no? Alfa, alfa. Acá también, estos 100 pasan al primer miembro con menos 100, 100 menos 100 va a ser 0. Entonces, acá haciendo la reducción, va a ser 0, 0 igual. Vamos a tener 4 alfa cuadrado. Ya, 4 alfa cuadrado. Y ahora sumando estos términos semejantes de acá, menos 40 más 28, signo del mayor, menos. Vamos a tener menos 12, ¿no? Menos 12 alfa. Ok. Entonces acá podemos factorizar un alfa. ¿Y qué nos va a quedar aquí? Vamos a tener entonces 4 alfa menos 12, ¿no? Entonces va a haber dos soluciones, igualando ambos factores a 0, ¿no? El paréntesis como el alfa, entonces la solución trivial va a ser alfa 1 igual a 0, ¿no? Pero eso no corresponde para lo que estamos queriendo ver. La aceleración angular no puede ser 0, ¿no? Acá entonces, igualando el paréntesis a 0, vamos a tener aquí 4 alfa menos 12 igual a 0. Para la segunda solución, alfa sub 2, esto va a ser igual, 12 dividido entre 4, a 3, ¿no? Esto va a ser 3 radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Listo. Como ya tenemos alfa, y la otra incógnita era la velocidad angular inicial, ¿no? Acá ya lo tengo despejado. De acá lo puedo ya sustituir el alfa que ya he encontrado, ¿no? Que es 3. Y así obtengo la velocidad angular inicial, ¿no? Que me están pidiendo que va a ser 10 menos 2 veces alfa. Alfa para mí va a ser 3 radianes por segundo al cuadrado, ¿no? 10 menos 6, 4. Todo está en radianes por segundo, ¿no? Radianes por segundo. Listo, entonces son las respuestas que me estaban pidiendo, ¿no? La velocidad angular inicial, que empieza a conocer el tiempo, y la aceleración angular para este disco, ¿no? Ok. Bueno, la anterior vez también les he compartido un banco de preguntas, ¿no? En ese también al final tienen también ejercicios que tienen que ver con movimiento circular. A veces movimientos combinados, como pueden ver acá en el ejercicio 47. Si quieren lo podemos resolver. A ver, vamos a hacer. Entonces acá vamos a ver 9. Copiando el enunciado,
del ejercicio 47. Ya está. Nos dice una rueda de radio 2,5 metros gira a razón de 120 sobre pi RPM, ¿no? RPM sabemos que son revoluciones por minuto, ¿no? Entonces, respecto a un eje fijo que pasa por su centro y una partícula se suelta del punto A, me imagino que este es el punto A, ¿no? Que no nos dice claramente, pero no nos queda más que asumir nomás, ¿no? Como dice en el dibujo. Bueno, entonces, respecto a, hay el desplazamiento angular X, ¿no? Entonces, esto es una combinación de movimiento circular con movimiento parabólico. Ok, entonces, como se ve en la figura, aunque no dice el enunciado, pero a veces la figura nos da más información, ¿no? Como ven, la flechita que está acá en la partícula que se desprende, ¿no? Que se suelta, está completamente horizontal, ¿no? Y esto me va a indicar la velocidad, ¿no? La velocidad tangencial con la que sale disparada, con la que se suelta, ¿no? Que va a ser igual a la velocidad tangencial con la que estaba girando el disco, ¿no? O la rueda. Okay. Entonces, como nos dice que la rueda estaba con esta velocidad angular, ¿no? De revoluciones por minuto, pues, esto tenía un movimiento circular uniforme, ¿no? Con velocidad constante igual a esto. Entonces, en el momento que se suelta esa partícula del disco, entonces va a tener esa misma velocidad, ¿no? Esa misma velocidad inicial con la que va a salir disparada del disco. Ok. Entonces podemos encontrar esa velocidad aquí, llevando al sistema internacional, ¿no? Tiene que estar en metros por segundo, ¿no? Perdón, esto en radianes por segundo, sí es una velocidad angular, ¿no? Ok, vamos a hacer los factores para convertirlo. Bueno, entonces tenemos que la velocidad angular constante con la que se mueve el disco va a ser igual a 120 sobre pi, que esa es la magnitud, ¿no? Y esto está en revoluciones, ¿no? RPM se llama, es revoluciones por minuto, ¿no? Por minuto. Lo vamos a llevar a radianes por segundo, ¿no? Entonces acá factores de conversión, multiplicando, como hace rato ya hemos mencionado, una revolución o una vuelta en radianes sería igual a 2 pi radianes, ¿no? Entonces 2 pi radianes, ¿no? Y también para llevar de minutos a segundos, ¿no? Minuto tiene que estar arriba. Un minuto tiene 60 segundos. Listo. Todo eso, la velocidad angular del disco, ¿cuánto va a ser? Calculando entonces 120, a ver, vamos a tener todo lo que tengo arriba es 120 por 2 pi, y ya por 1, que ya no pasa nada, dividido entre lo que tengo abajo,
pi por 60. Todo sale 4. Tengo 4 radianes por segundo, ¿no? Llevándolo al sistema internacional. Ok. Con esta velocidad angular ya yo puedo encontrar la velocidad tangencial, que va a ser la velocidad inicial con la que va a salir la partícula, ¿no? Con las relaciones anteriores que hemos estado viendo, y la velocidad tangencial es igual al radio o la velocidad angular, ¿no? Entonces, en la periferia del disco, esa magnitud de la velocidad tangencial de la partícula va a ser, con la que va a salir disparada, igual al radio de la trayectoria circular. Y acá nos dan la información 2,5 metros. Entonces acá 2,5 metros por el omega que acabo de encontrar, que es 4 radianes por segundo. Y eso nos va a dar entonces calculan 0.5 por 4. 10 metros por segundo. Esa velocidad tangencial, en el momento que se desprende la partícula, va a llegar a ser la velocidad inicial. Si bien no nos dice con qué ángulo de salida, ¿no? De acuerdo al dibujo, yo tengo que asumir va a ser horizontal, ¿no? La componente de la velocidad inicial, en el momento en que se suelta del disco, va a ser horizontal, como se muestra en la figura, ¿no? Aunque deberían haberlo dicho en el enunciado, pero bueno. Listo, entonces, asumiendo eso, voy a colocar mi sistema de referencia, como hicimos en el tema del tiro parabólico, por comodidad y simplicidad, ¿no? Ahí va a estar mi eje vertical Y, justo ahí, y ahí está la dirección positiva del eje Y, ¿no? También voy a tener mi eje horizontal X, ¿no? En el suelo, ¿no? Donde su dirección positiva va a estar apuntando a la derecha. Y este va a ser el origen de coordenadas, donde está el observador. Ok, entonces ya de aquí ya es un movimiento parabólico, como hemos estado viendo, ¿no? Y como nos está pidiendo el desplazamiento horizontal X, el alcance máximo horizontal, es como hemos estado haciendo anteriormente, ¿no? Con las ecuaciones recordarán para el movimiento parabólico, la posición final va a ser igual, la posición inicial más la velocidad inicial en X horizontal por el tiempo de vuelo, ¿sí? Acá, de acuerdo a mis sistemas de referencia, está partiendo desde X sub 0 igual a 0, ¿no? Entonces 0 más velocidad inicial en X horizontal es completamente la velocidad, esta velocidad, ¿no? Como es completamente horizontal de acuerdo al dibujo, es 10 exactamente, de magnitud 10. Y aquí la velocidad en Y va a ser 0, ¿no? Por el tiempo de vuelo. Así, entonces acá necesito entonces encontrar el tiempo de vuelo, el tiempo que permanece en el aire la partícula, y eso lo vamos a encontrar con la ecuación de posición en la dirección vertical, que va a ser posición final menos posición inicial, es igual a posición inicial más la velocidad inicial en Y por el tiempo. Como la gravedad está siendo dibujada hacia abajo, dirigida siempre hacia el centro del planeta, en este caso va a ser negativa también, ¿no? Y nos dan también la magnitud, que va a ser 10. Entonces acá, el signo de la aceleración directamente voy a poner acá menos, ¿no? Por el tiempo de menos un medio
de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si quiero calcular el tiempo de vuelo, entonces, posición final va a ser 0, ¿no? Cuando llegue a chocar con el suelo. 0 igual. Inicialmente parte desde esta altura. Como pueden ver, esa altura va a ser esta distancia, que es el radio, más esta otra distancia, que es otra vez el radio, ¿no? Entonces, va a ser 2 veces el radio. La altura inicial, ¿no? 2 veces el radio. Ok, entonces, velocidad inicial en Y, como es completamente horizontal, como inicialmente, entonces 0, ¿no? 0 por el tiempo, todo esto hace 0. Y vamos a tener, como G es 10, dividido entre 2, 5, ¿no? Menos 5 por el tiempo de vuelo al cuadrado, ¿no? De aquí vamos a despejar el tiempo de vuelo, Inge, ¿sí? ¿por qué la velocidad inicial en el eje X es 10? Porque en el dibujo que nos dan, nos indican esta flechita, está completamente horizontal, ¿no? No está con respecto al horizontal con algún ángulo de elevación, ¿no? Entonces, así que esta velocidad tangencial con la que sale disparada del disco, como va a salir directamente horizontal, entonces la velocidad inicial va a ser igual, ¿no? En magnitud a la velocidad inicial en X, ¿no? Ya que está en la dirección horizontal, ¿no? Y no tiene componente en la dirección vertical. Por eso es que como es completamente horizontal, la velocidad inicial en Y va a ser 0, ¿no? No tiene componente vertical la velocidad inicial. Solo componente horizontal, que es en magnitud igual a la velocidad inicial total, ¿no? Gracias, Inge. Y ya, ese tipo de la pregunta. Entonces, acá vamos a tener entonces este 2R va a pasar con menos 2R. R ya saben que es 2,5 metros, está en el enunciado. 2,5 metros, ¿no? Sobre menos 5, ¿no? Despejando. Le sacan la raíz cuadrada a todos. Menos y entre menos da más, ¿no? Poder positivo. Vamos a tener arriba entonces 2 por 2,5 dividido entre 5. 1. El tiempo es 1 segundo. Ya, entonces sustituyendo entonces en la ecuación para el alcance, para calcular el alcance horizontal, ¿no? Que estaba acá. Acá me voy a venir acá, ¿no? Entonces, X, el alcance horizontal, una vez que ya tengo el tiempo de vuelo, va a ser 10 metros por segundo por el tiempo de vuelo que acabo de encontrar, que es 1 segundo. 10 por 1, 10, ¿no? Metros por segundo por segundo, segundo se cancela, ¿no? Y va a quedarnos 10 metros, ¿no? 10 metros. Ese es el alcance horizontal, ¿no? Bueno, acá un poquito. Está bien aquí, ¿no?
Bueno, de este ejercicio, ¿tienen alguna pregunta sobre el desarrollo? Es un ejercicio que combina dos, ¿no? Movimiento circular y movimiento parabólico. Alan, estás con tu micrófono encendido. ¿Querías preguntar algo? No, Inge. Ok, entonces, podemos seguir viendo otros ejercicios o había uno más que tiene que ver con gráficos, ¿no? Tal vez este más, por si preguntan algún problema con lo que es a partir del gráfico velocidad angular en función del tiempo, ¿no? Puede ser que pidan algunos datos. A ver, vamos a hacer el 7.5. Entonces, en este ejercicio nos dicen que tenemos que encontrar dos cosas por cada trayecto, ¿no? A ver. Ok, representa la velocidad angular en función del tiempo, ¿no? Calcular la aceleración angular, movimiento angular para cada trayecto. Ya, bueno, como pueden ver, el primer trayecto va a ser desde el instante t igual a 0 hasta 3 segundos, ¿no? Trayecto 1 lo vamos a poner, trayecto 1, que va a ser desde de 0 a 3 segundos. Como las gráficas son análogos al movimiento circular, del movimiento circular uniformemente acelerado, es igual, análogo al del rectilíneo. El área bajo la curva, el área en este caso bajo esta recta, está debajo de la línea recta y por encima del eje del tiempo, esa área va a ser igual al desplazamiento angular. A ver, vamos a decir, voy a pintar esa área, ¿no? Con líneas, toda esta área. Entonces nos va a representar el desplazamiento delta de teta, desplazamiento angular, ¿no? Podemos decir esto es desplazamiento angular 1, ¿no? La pendiente de la línea recta va a representar la aceleración, el alfa 1, ¿no? Entonces, para el trayecto 1, entonces, lo que nos piden primeramente es la aceleración angular. Entonces, para la aceleración angular es encontrar la pendiente de esta recta, ¿no? Entonces, como ustedes recordarán, para el alfa 1, esto es igual, por definición, a la variación de la velocidad angular dividido entre el intervalo de tiempo que dura esa variación en la velocidad angular, ¿no? Esto se puede desglosar, ¿no? Como velocidad angular instantánea 2, ¿no? Menos velocidad angular 1
anterior a la 2, obviamente, sobre los instantes correspondientes a esas velocidades angulares, ¿no? Entonces vamos a ver el instante de tiempo 2 correspondiente a omega 2 menos el instante de tiempo 1 correspondiente a omega 1, ¿no? Entonces vamos a tomar 2 puntos sobre el de las líneas rectángulas. Puede ser este punto de acá y este otro punto, ¿no? Este es el punto inicial 1 y este es el punto final 2. Entonces, tomando eso en cuenta, entonces para encontrar alfa, la pendiente, vamos a tener ahí. Las variaciones, como pueden ver, se forman como un triángulo rectángulo, ¿no? Un triángulo rectángulo donde este cateto vertical va a ser la variación de la velocidad angular, ¿no? El delta V2. Y este cateto horizontal va a ser la variación en el tiempo, el intervalo de tiempo en el cual hay ese cambio de velocidad angular. Entonces, eso es para la pendiente, ¿no? Entonces, acá, ya restando velocidad angular 2 o final del tramo, este tramo 1. Pues acá podemos leer eso en la escala vertical, ¿no? Acá es 3 radianes por segundo. Menos velocidad angular inicial, 1 radian por segundo. Todo eso dividido entre los instantes de tiempo correspondientes a esas velocidades angulares instantáneas. Acá vamos a tener entonces, esto va a ser justamente en 3 segundos menos 0 segundos. Listo, acá ya tenemos la pendiente que corresponde a la velocidad angular 1 para el tramo 1. 3 menos 1, 2. Los divido entre 3, o 2 tercios. Ya lo pondremos así, ¿ya? Por 2 tercios para que sea más preciso. Esto va a estar en radianes por segundo al cuadrado. Esto también en decimales aproximadamente va a ser 0.67, ¿no? Redondeando. Es un número periódico. Radianes por segundo al cuadrado. Para la otra pregunta, que nos piden el desplazamiento angular, ¿no? El delta de teta, es como calcular el área bajo la línea recta y por encima del eje X, ¿no? Como ven, la figura es un trapecio, ¿no? Aquí es igual el área de un trapecio, ¿alguien se acuerda? Han debido ver en geometría, ¿no? Trapecio es base más la base mayor más la base menor, que es la de arriba, sobre 2. Creo que es. Ya, aquí está, ¿no? El área va a ser base mayor más base menor, dividido entre 2 por la altura, ¿no? Ya, eso nomás tienen que saber para encontrar el área de ese. Para este caso es un trapecio, ¿no? Pero, por ejemplo, en el intervalo de 3 a 4 segundos tenemos un triángulo, ¿no? Entonces el área vamos a usar la forma de un triángulo, ¿no? Por ejemplo, de 5 a 7 segundos es un cuadrado. Así que vamos a tener que usar el área de un cuadrado para encontrar el área que está por debajo del eje del tiempo y por encima de esta línea horizontal, ¿no? Para el tramo de 5 a 7 segundos, ¿no? Ojo con eso, ¿no? No es que a veces tendemos a universalizar, digamos, la solución de un hecho muy particular y queremos aplicarlo en todas las situaciones. No es así, ¿no?
En este caso vamos a usar la fórmula de trapecio porque el área es un trapecio, ¿no? En este caso, entonces el delta de teta, el desplazamiento angular, va a ser igual. Como dice la fórmula, base mayor más base menor dividido entre 2 y por la altura, ¿no? Ya, entonces, para nuestra figura, ¿cuál va a ser la base mayor? La base mayor es esta, ¿no? Las bases son las líneas paralelas, ¿no? Esta base menor, esta base mayor. Así que esa base mayor es de 3, ¿no? 3 radianes por segundo. Más la base menor es 1, una unidad de radian por segundo. Sobre 2. Y esto multiplicado por la altura, ¿no? La altura de este trapecio entonces va a ser el delta de t, ¿no? Esa es la altura. Eso es 3 segundos, ¿no? Entonces vamos a poner por 3 segundos. Listo. No, ahí ya vamos a tener el desplazamiento del primer tramo, ¿no? Si quieren delta teta 1 podemos llamar. Ok, entonces vamos a tener 3, 4 dividido entre 2 a 2. Creo que 2, 6, ¿no? Entonces son 6 radianes de desplazamiento angular. Eso sería para el primer tramo, ¿no? Las dos preguntas que me estaban pidiendo. Si nos piden encontrar para el segundo tramo, este es o trayecto. Por ejemplo, para el trayecto, trayecto 2, ¿no? Que va a ser desde el instante de tiempo de 3 a 5 segundos, ¿no? Donde tenemos una aceleración constante negativa, ¿no? Entonces, de 3 a 5 segundos, la aceleración angular en este tramo de 3 a 5 segundos va a ser la pendiente de esta otra línea recta con pendiente negativa, ¿no? Esa va a ser la aceleración angular, ¿no? Como es negativo, va a haber un proceso de desaceleración hasta que su velocidad sea a cero en este punto, donde cambia de sentido y se va moviendo en sentido horario, ¿no? Antes estaba en sentido antihorario, que es la dirección convencional positiva de rotación, ¿no? Acá después, cuando está por aquí abajo, ya estaría girando en sentido horario, hasta alcanzar una velocidad final de menos 2 radianes por segundo. Entonces, el desplazamiento angular va a ser la suma de estas dos áreas, ¿no? Esta área positiva, porque está por encima del eje de los tiempos, y esta va a ser un área negativa, ya que la altura es de menos 2, ¿no? Así que primero vamos a sacar el alfa 2, ¿ya? El alfa 2, como hicimos anteriormente, podemos poner omega 4 menos omega 2, ¿no? O bueno, omega 3, digamos, a seguir la secuencia. Para nosotros este es el 2 y aquí va a ser el punto 3, ¿ya? Y acá el 4 y aquí el 5. Entonces aquí va a ser entonces omega 3, ¿no?
menos omega 2 sobre T sub 3 menos T sub 2. Entonces, calculando la pendiente, entonces vamos a tener omega 3, fíjense, tiene el valor de menos 2, ¿no? Menos 2 radianes por segundo. Menos omega 2, que es 3, ¿no? Positivo, ¿no? Más 3. Todo eso dividido entre T sub 3, que va a ser 5 segundos, menos T sub 2, que es 3, ¿no? En el intervalo entonces de 2 segundos. Ahora vamos a tener menos 5, menos 5 medios, ¿no? Esto va a ser menos 2,5. Sus unidades entonces van a ser radianes por segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, esa sería entonces la pendiente en este tramo de acá, ¿no? Es negativo. Aceleración negativa. Cuando la aceleración negativa es que el vector, vectorialmente, ya no estaría apuntando hacia arriba, ¿no? Sino estaría apuntando hacia abajo el vector, pero también sigue perpendicular al plano del movimiento circular, ¿no? Para calcular los delta de tetas, ¿no? El desplazamiento angular, entonces en este tramo 2, delta de teta 2, ¿no? Esto va a ser igual al delta de teta 2, 1, vamos a poner acá, más el delta de teta 2, 2 le vamos a poner, ¿no? Donde el 2, 1 va a ser este, ¿no? Esta área de aquí arriba. Y este va a ser el 2, 2. Esta área de aquí abajo. Entonces rápidamente vamos a calcular. Entonces, como son triángulos, es la base por la altura dividida entre 2, ¿no? La base del primer triángulo es 1, un segundo. Por la altura, que es 3, ¿no? 3. Y eso dividido entre 2, ¿no? Por la fórmula del triángulo. Más, en el otro triángulo tenemos la base 1 segundo. La altura va a ser menos 2, ¿no? Y dividido entre 2 de la fórmula del triángulo. Por lo tanto, delta de teta 2, ¿cuánto va a ser? 3 dividido entre 2 más menos 1, un medio, igual a 0,5 radianes. Entonces, si bien en el primer tramo era 6 radianes, acá es 0,5 nomás, porque hay un proceso de cambio de sentido en el movimiento, ¿no? Mientras se estaba girando en sentido horario, debido a la aceleración, entonces va deteniéndose hasta que llega a 0 y luego retrocede. Ok. De manera rápida vamos a decir que también en el tramo de 5 a 7 segundos
la velocidad angular se mantiene constante de menos 2, ¿no? Como es constante acá, la aceleración angular es 0, porque la pendiente de una línea horizontal es 0. El área va a ser el desplazamiento de 5 a 7 segundos, el área de este cuadrado. Va a ser 2 por 2, 4, ¿no? Como es este negativo, menos 4. Entonces sería menos 4 radianes, ¿no? Y en el último tramo, acá también vamos a tener una pendiente positiva. Y va a ser igual a la variación, va a ser menos, sería 2, ¿no? 2 dividido entre 1. Acá ya vamos a tener una aceleración en el tramo de 7 a 8 segundos de 2 radianes por segundo al cuadrado. Es la pendiente 2. Y el área va a ser, la base es 1, por la altura menos 2, dividido entre 2, 1, ¿no? Pues también acá tenemos un área de 1 radian, sería el desplazamiento en el último tramo, ¿no? Okay, hasta ahí entonces, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna duda antes de cesar la sesión? Ninguna, Inge. Antes de que nos vayamos, han podido ver, ¿no?, el último instructivo para el día sábado. Está en bienvenidos. A ver si ustedes van al Classroom, ahí se los he colgado. Trabajo de clase, bienvenida. Instructivo para el primer parcial, ¿no? Ojo que tienen que leer este último instructivo, ¿no?, donde les dicen, les dan una contraseña para que puedan ingresar al sistema, donde ahí van a tener mayor información sobre el aula, también cómo tienen que llenar la hoja, las respuestas, ¿no? Toda esta información lo van a revisar, ¿no?, para los días sábado y domingo. Entonces, ojo con eso. Bueno, entonces, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el día del examen. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Hasta luego.